Bueno, arranquemos. Seguramente adelanto esto. Buenas tardes a todos. Los estudiantes que cursan conmigo en la comisión seguramente van a escuchar algunos conceptos repetidos. Espero no aburrirlos, pero como el teórico involucra también a estudiantes de otras comisiones, hay algunos contenidos sobre los cuales me parece que es importante detenernos o volver en su caso, que tienen que ver con los procesos de comunicación y un aspecto que nosotros estamos trabajando muy puntualmente en la comisión, que es cómo se vincula la concepción imaginaria de la identidad, tanto de la propia como la de los demás, en los procesos comunicacionales. Entonces, hay dos metáforas a partir de las cuales a mí me interesaría comenzar la exposición. Una es la que han visto seguramente ya en las distintas comisiones, que se desprende del texto de Gregory Bateson, Forma, Sustancia y Diferencia, en cuanto a la relación que existe entre un mapa y un territorio. Vale decir, las cosas que nosotros percibimos como realidad, esto es lo que, lo que defiende el constructivismo como corriente de pensamiento. Lo que definimos nosotros como realidad no es más que una representación imaginaria que tiene que ver con los procesos discursivos. Ahora, ¿para qué nos sirve hablar de mapas y de territorios? Bueno, esto tiene que ver justamente con la cuestión de comunicación o, o la cuestión de los procesos comunicacionales, en el sentido de que aquellos que forman parte como actores del proceso de comunicación también son en un punto mapa y territorio. Es decir, no estamos hablando solamente del reconocimiento del mundo en una forma amplia, de los mapeos que hacemos sobre la realidad, de cómo reconocemos un contexto, un entorno, sino que también esto es aplicable a quienes integran, a quienes integramos, mejor dicho, los procesos de comunicación. Y entonces, la otra metáfora con la cual quisiera arrancar es aquella que alude a un emisor y un receptor como protagonistas del proceso comunicacional. Cuando uno empieza a estudiar cuestiones relativas a la comunicación, me sucedió a mí en su momento, intuyo que a todos, lo primero que nos muestran es un esquema muy fácil de comprender, muy de síntesis, que nos habla de un emisor representado con una letra E, una flechita que sale de la E hacia una R, letra que representa a su vez al receptor del mensaje. Esa flecha, al mismo tiempo que representa el sentido de la comunicación, también simboliza el canal a través del cual se mueve el mensaje. Básicamente, nos dicen que ese es el esquema de la comunicación. Más tarde nos aclaran que es la comunicación lineal según el estudioso Seward. En el mejor de los casos, después hay algunas complejidades que tienen que ver, por ejemplo, con una flechita que vuelve a salir de R hacia E, que identificamos como feedback o como retroalimentación. Y nos dicen, bueno, la comunicación se dibuja así. Y realmente este sistema, este diseño, esta forma de visualizar el proceso tiene varias ventajas, ¿no? Entre ellas la que mencioné antes, es absolutamente claro, es muy fácil de comprender, no hay manera que no se entienda,
fácil de memorizar también, pero el problema, el gran problema que tiene, es que básicamente parte de premisas falsas. Y la gran premisa falsa que tiene este esquema es que en la realidad de los modelos, perdón, en la realidad de la comunicación, fuera de los modelos, ¿no? En la realidad pragmática de la comunicación, no existe nada parecido a un emisor o a un receptor, considerado así de una manera algebraica. En realidad, quienes participamos de los procesos de comunicación somos personas, somos sujetos, somos individuos con complejidades definitorias que tradicionalmente han sido dejadas de lado por la epistemología, por el concepto mismo de ciencia, ¿no? Justamente nosotros venimos como a incomodar un poco lo que habitualmente cuadramos como conocimiento científico cuando empezamos, por ejemplo, a hablar de sensibilidad, de creencia, de afectos, de deseo, que son todas cosas que indudablemente forman parte de la naturaleza humana, pero que no son mensurables, no son medibles, no son traducibles al lenguaje que tradicionalmente ha abordado el pensamiento científico, que, como habrán visto ya en el texto de Descartes, con el que arranca el recorrido de esta materia, toman como modelo la matemática, la física, es decir, disciplinas que son altamente cuantificables. Cuando uno compromete la figura de lo humano dentro de esos marcos para comprender el mundo, bueno, todo se desequilibra porque la persona humana no es mensurable de la misma manera que puede ser un vector en un análisis de una fuerza física. Eh, entonces, cuando uno hace abstracción de la naturaleza de lo humano para empezar a hablar de emisor y de receptor, ya estamos arrancando, eh, partiendo de una falacia, negando la complejidad que tiene el ser humano como tal, que un día se levanta de buen ánimo, al día siguiente se levanta desesperanzado, que hay días que cree determinadas cosas, que hay días que le gustan determinadas cosas y al día siguiente eso que le gustaba le dejó de gustar, o eso que creía dejó de creerlo. Y somos básicamente eso, entes que están en constante transformación, que se conocen a sí mismos de manera relativa, por todo lo que hemos estado viendo de lo que constituye la psiquis humana, con una dimensión que es el inconsciente a la cual no podemos acceder, con pasiones de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta muy conveniente desde el punto de vista de una abstracción, desentendernos de toda esta complejidad para poder explicar más fácilmente un proceso de comunicación. Pero el gran problema que esto tiene es que el objeto de estudio va a estar básicamente desvirtuado. ¿Mm? Es como cuando el maestro Zen le dice a Descartes, todo bien con esto del cogito cartesiano, por el cual vos para llegar a ese pienso, por lo tanto existo, empezás a desprenderte de todo aquello que te rodea hasta quedar un Descartes solo en el mundo, pero el gran problema que tiene este planteo es que ese Descartes solo en el mundo no existe. Descartes es un Descartes en el mundo, que no puede desentenderse de todo aquello que lo rodea sin generar un objeto de estudio falaz. Esto mismo sucede cuando cómodamente hablamos de emisores, receptores y feedbacks y demás. Entonces, es ahí donde el concepto de mapa y territorio cobra
un valor que me parece que es fundamental. Hablar de emisores y de receptores es hablar en términos de un mapa que se aleja radicalmente del territorio al cual nosotros quisiéramos acceder para una buena comprensión de los procesos comunicacionales. ¿Cómo es que nos comunicamos? ¿Qué nos pasa cuando nos comunicamos? ¿Desde dónde? Y fundamentalmente con quiénes, con quién nos comunicamos. Y todo esto es representación. Yo estoy plenamente convencido de que todas las relaciones sociales, no olvidemos que estamos hablando de ciencias sociales, todas las relaciones sociales se basan en imaginarios. Está todo basado en una proyección imaginaria, en una idea, que obviamente toda idea apunta a un referente material, pero es distinto del referente material. Lo que yo pueda decir de mí mismo o lo que pueda decir de cualquier otra persona no es lo que yo realmente soy o lo que la otra persona es. Y el sentido común, sin embargo, me lleva a olvidar esta evidencia y cuando nos comunicamos habitualmente, creemos que estamos hablando de las cosas tal cuales son. Por eso el libro de Paul Watzlawick que ustedes tienen en la bibliografía obligatoria, ¿Es real la realidad?, empieza en el prólogo destacando que los procesos de comunicación, que uno usualmente piensa que la comunicación significa transmitirle a un otro una información que tiene que ver con el mundo, en realidad no funciona así. Que en realidad el proceso de comunicación lo que hace no es transmitir una información que tiene que ver con el mundo, sino constituir imaginariamente ese mundo que se pone como a circular dentro de la discursividad. Es un mundo que ya está inventado, que es representación por el solo hecho de estar circulando en un proceso discursivo. En el momento mismo de hablar cualquiera de nosotros de algo, esto es Lacan, ese algo desaparece y se convierte en signo, se convierte en significado, se convierte en imaginario y se aleja del referente original. Claro, lo que nos dice el constructivismo es, esto es inevitable, no hay manera de que conozcamos ninguna cosa, ni a nada, ni a nadie, sino a través de estos imaginarios, de estas representaciones. Ok, no vamos a modificar esto porque forma parte de nuestra naturaleza, de lo que somos, de cómo aprendemos el mundo. Pero lo que sí podemos hacer es comprender el proceso para, de esa manera, relativizar lo que damos por cierto. Entonces, cada vez que veamos algo, entender que lo que estamos haciendo es un proceso interpretativo y significativo, que no estamos en relación directa con ese territorio, sino siempre en relación con mapas de mapas de mapas. Para que se entienda mejor cómo funciona esto en relación a la comunicación en sí, podemos pensar en un intercambio comunicativo con cualquier persona. Ustedes en este momento dirían que me están escuchando hablar a mí, a Germán Serain. Y en realidad ustedes de Germán Serain no saben prácticamente nada o tienen algunos datos sueltos, pero que no llegan de ninguna manera a abarcar la totalidad de lo que quien les habla es. Entonces, en realidad, lo que ustedes están haciendo es escuchar las palabras de alguien a quienes ustedes de alguna manera constituyen imaginariamente como alguien, a quien ustedes le asignan una identidad
a partir de lo que ven, lo que escuchan y sobre todo lo que les parece. Yo siempre digo que hay palabras que tienen mala prensa y una de estas palabras es la palabra prejuicio. Uno dice, no hay que ser prejuicioso, es malo ser prejuicioso. Y sin embargo, el prejuicio es absolutamente inevitable. Cuando uno quiere comunicarse con una persona a la que no conoce, necesariamente tiene que hacerlo desde algún lugar. ¿Cómo hago si no para saber desde dónde voy a escuchar lo que esa persona me dice? Y ahí es donde opera el prejuicio. Bueno, ¿desde dónde la voy a escuchar? Y la voy a escuchar desde los parámetros propios, que son los que conozco. Voy a intuir que esa persona, a la que no conozco, pero que me está hablando, responde a parámetros comunicacionales más o menos similares a los míos. Ya sea porque me parece que se parece a mí o lo contrario, me parece que es alguien completamente distinto y entonces estas diferencias las voy a medir de vuelta desde mis propios parámetros. Pero esto es algo que surge del prejuicio. Lo que yo voy a ir a hacer después es, a partir del contacto que vaya teniendo con esta persona, voy a ir acomodando esas ideas que primero están en el lugar del prejuicio, es decir, eso que surge antes de que yo tenga la información necesaria y suficiente como para elaborar un juicio. Esto es lo que significa, ¿no? La palabra prejuicio. Y en la medida en que vaya recopilando información, que vaya completando la información que hace a esa persona, voy a ir corrigiendo ese marco referencial que yo adopté en una primera instancia y voy a ir adecuando los parámetros comunicativos a eso que vea del otro. Esto en el mejor de los casos, ¿no? Quiero decir, hay mucha gente que parte del prejuicio, pero se queda ahí. Y esto es uno de los mayores ruidos que puede haber en la comunicación. Prejuicios que pueden tener, por ejemplo, pueden tener que ver con el racismo, con la misoginia, con el clasismo. Entonces ya de entrada yo voy a negarme a la posibilidad de incorporar nueva información sobre esa persona porque ya decidí catalogarla, rotularla y ubicarla en un lugar desde, desde el momento mismo de haber entablado un contacto con esa persona o incluso desde antes. Entonces, ahí sí estamos hablando de un prejuicio negativo que me va a impedir a mí llegar a establecer una buena comprensión de la realidad y una buena comunicación. Es como que me convenzo a mí mismo de que ese mapa que he aprendido, ¿m? porque porque alguien me dijo, porque alguien me enseñó, porque alguien me insinuó, bueno, que ese mapa se va a corresponder al 100% con el territorio. Entonces, volviendo, ustedes no me están escuchando a mí, sino a lo que ustedes creen que yo soy, y es esa creencia que ustedes tienen de mí la que están escuchando. Y esto pasa todo el tiempo. Acá en esta reunión, por ejemplo, está mi colega María Marta Villalba, a quien conozco desde hace muchos años, nos conocemos mucho, y sin embargo, también en este caso, María Marta tiene una idea de mí que por ahí es más cercana a, a un conocimiento, pero tampoco es un conocimiento acabado. Incluso en el caso de los propios padres, a quienes uno conoce desde el momento en que nació, yo siempre digo, uno de los padres siempre puede decir, ah, no me esperaba esto de mi vieja, no me esperaba esto de mi viejo. ¿Qué quiere decir no me esperaba esto? Quiere decir, hay un margen de sorpresa que me está indicando que mi conocimiento todavía no estaba terminado, que todavía me faltaba un nuevo dato para incorporar.
Y esto siempre es así, hasta el final. Pero cuando yo hablo de María Marta, o cuando yo hablo con María Marta, sucede lo mismo. En realidad yo no le estoy hablando a ella. Yo le estoy hablando a la idea que tengo construida en mí de lo que es María Marta. Es decir, le hablo a lo que María Marta significa en mi imaginario. Entonces, yo suelo jugar con esta idea y digo, probablemente por ahí acabo de despertar en María Marta la curiosidad. ¿Qué será lo que Germán Serain piensa de mí? ¿Cómo será esa construcción imaginaria que él se ha hecho que seguramente difiere de lo que realmente soy? Y al revés, yo me pregunto, ¿qué será lo que María Marta está pensando de mí en este momento? ¿Cómo será la construcción imaginaria y ahí está la especulación también, ¿no? Porque en la medida en que yo imagino una imaginación en María Marta respecto de mi persona, puedo alterar mi comportamiento comunicacional respecto de ella. Y sumo un grado más. En este momento me pregunto, ¿qué será lo que María Marta imagina que yo estoy imaginando de ella? Y viceversa. Y así podríamos seguir todo el día. A lo que quiero llegar, que creo que ya más o menos se va entendiendo, es que no hay manera de conocer cabalmente a un otro. La única forma sería ser ese otro. Decir algo así como, a ver, por un ratito déjame ser vos. Y eso no se puede. Y alguien por ahí estará pensando en este momento, e inclusive si uno pudiera ser el otro, tampoco. Porque si uno siendo uno mismo tampoco se conoce, porque hay un inconsciente que es inaccesible por definición, y bueno, y si yo mismo no me conozco a mí mismo, ¿desde dónde establezco la comunicación con ese otro que también es inaccesible? Entonces, la comunicación, como decía cierto filósofo, siempre va a ser un más o menos. Siempre va a ser un juego de aproximaciones. Siempre va a haber un elemento de preconcepto que yo ponga en juego como para que, bueno, nada, la relación finalmente discurre, tiene lugar, sucede, pero saber que siempre es una estructura de mapas nos va a ayudar a nosotros a no tomar posiciones definitivas. Dentro de ese esquema de la comunicación lineal de Saussure que ya hemos defenestrado por las razones que les decía, me niego a ser identificado como un emisor y también como un receptor. Soy un ser humano, soy una persona con mis contradicciones, con mis complejidades, con mis incertidumbres. Dentro de ese esquema de la comunicación lineal de Saussure había un elemento que es necesario que retomemos, que es el elemento del ruido. ¿Se acuerdan del ruido? Que usualmente el ruido, y acá está el error del esquema, se solía aplicar sobre el canal. Entonces, por ejemplo, si uno pensaba en una transmisión de radio, una interferencia era un ruido. Pero tiene que quedar bien en claro que ruido, como un concepto amplio, es todo aquello que de alguna manera interfiere o distorsiona el proceso de comunicación, en cualquiera de sus puntos. El prejuicio del que hablábamos antes es un ruido, sí, claro, sobre todo si se anquilosa, es un ruido. Eh, el desde dónde hablo y el desde dónde escucho es un ruido. Y, y siempre digo que el ruido más importante es el ruido que no es claramente reconocible como tal.
Quiero decir, si uno tiene que, no sé, está trabajando en una empresa y en la empresa le dicen, ¿sabes qué? Viene una persona de Alemania a visitarlos, a visitarnos, te pido que lo vayas a buscar al aeroparque. Te aviso, esa persona no habla una palabra de español ni de inglés tampoco. Y vos de alemán no tenés ni idea. Entonces, vas a poder ir con el cartelito, ¿no? A esperar a Wolfgang, ¿no? En alemán se tiene que llamar Wolfgang. Sí. Y mal que mal vas a poder hacerte entender, pero ya estás como sobre aviso. Voy a tener serios problemas para comunicarme con esta persona porque yo no hablo alemán, él no habla español. Entonces uno está advertido que hay un ruido ahí. Pero el problema grande lo tenés cuando vos das por supuesto que el otro maneja tus mismos códigos. Y no es así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos empezás a darte cuenta que algo en la comunicación no funciona del todo bien, ¿qué haces? Le buscas una explicación a eso. ¿Y cuál es la explicación más obvia, clara y evidente que uno siempre encuentra para esto? Este es un boludo. No me entiende. Qué pelotudo, ¿por qué no piensa como yo? Cuando en realidad debería ser al revés, preguntarse qué es lo que uno está haciendo mal para que el otro no nos comprenda. ¿Por qué digo que debería empezar el planteo siempre por uno? Porque uno es el que tiene la potestad de modificar el esquema comunicacional que está proponiendo. Si yo estoy diciendo algo de una determinada manera que el otro no entiende, yo no puedo forzar a que el otro escuche desde un lugar diferente del cual escucha. Esto será una responsabilidad que caiga sobre el otro. Yo lo único que puedo hacer es modificar mi propio esquema referencial. Eso sí lo puedo hacer. A ver, si así no funciona, ¿qué puedo cambiar en mi sistema para ver si puedo adecuarlo mejor a esta relación que se está planteando que claramente no funciona? Por supuesto, esto exige un cambio en mi sistema referencial, lo cual es, por así decirlo, una incomodidad, ¿no? Hablábamos con los chicos de mi comisión en nuestro último encuentro, la zona de confort. ¿Por qué me querés correr de la zona de confort? Si estoy muy cómodo ahí. No me jodas, déjame estar acá en la zona de confort, que la construí con mucho esfuerzo y estoy súper cómodo. Bueno, el problema es que cuando uno se circunscribe a esa zona de lo conocido, de lo repetido, de lo cotidiano, que constituye por definición la zona de confort, las soluciones que hasta ahora no han funcionado correctamente van a seguir sin funcionar adecuadamente. Para encontrar nuevas soluciones, tengo que implementar nuevas rutinas, es decir, ir hacia lo desconocido, ir hacia lo nuevo, ir hacia lo que aún no se ha probado, ir sobre todo esto, hacia aquello que puede fallar. Y eso incomoda. Les mencionaba antes este libro de Paul Watzlawick, Es real la realidad. Un libro que les recomiendo para que lean de punta a punta, porque realmente es muy esclarecedor en muchos sentidos. Hay tres conceptos que están elaborados a lo largo del libro. Uno es el de comunicación, entendido como construcción discursiva. Otro es el concepto de confusión y otro el concepto de desinformación. Vamos a hablar un poquito de estos conceptos. Siempre que haya algo que de repente no se entienda, que necesiten ampliar, no duden en interrumpirme y lo trabajamos. Tengo el chat abierto, así que pueden escribirme por el chat o pueden abrir el micrófono
y decirme lo que deseen. Bueno, respecto del tema de confusión, todo el mundo sabe lo que significa la palabra confusión. Todo el mundo sabe lo que significa que alguien te diga estás confundido o estoy confundido. Pero hay, sin embargo, una diferencia esencial que es muy importante que tengamos en cuenta entre estas dos frases que acabo de decir. Cuando uno dice estoy confundido, es muy diferente al estás confundido de alguien. ¿Por qué? Una confusión es algo que de alguna manera no funciona como se espera que funcione. ¿Sí? Yo supongo que las cosas van a funcionar de una determinada manera y la realidad me demuestra que no funcionan tal como yo lo esperaba. Entonces, ahí digo, estoy confundido. ¿Por qué las cosas no están siendo como deberían ser? De algún modo es un estado de desequilibrio, ¿no? Porque volvamos al concepto de zona de confort. En la zona de confort las cosas funcionan conforme lo esperable. Yo espero que funcionen de un modo y la zona de confort, si está bien diseñada, ahí dentro van a funcionar como yo quiero las cosas, o no como yo quiero, como yo espero que funcionen. A veces la zona de confort puede incluir cosas que sean contrarias a lo que yo deseo. Ya sé que me va a ir mal. Eso forma parte de la zona de confort, aunque parezca mentira. Pero es parte de la zona de confort porque yo ya sé cómo funciona. Funciona mal, a mí me termina yendo mal, pero comprendo el mecanismo de funcionamiento. Entonces, vuelvo. Cuando algo no funciona conforme lo que yo espero, digo, estoy confundido. Pero si yo ahora mismo le pregunto a cualquiera de ustedes algo, le pregunto, a ver, no sé, ¿qué entienden por comunicación? Y me dan una respuesta. Y yo les digo, no, estás confundido, estás confundida. Ahí es diferente, porque la respuesta que esa persona me dio a mí, me la dio desde su convicción de estar en lo cierto. Vale decir, me la dio esa respuesta desde un estado de equilibrio. Y cuanto más convincente haya sido esa respuesta, o sea, cuanto más la respuesta se haya parecido a un, te digo la verdad de la milanesa, las cosas son así, es peor, porque es muy distinto a decir, bueno, creo, me parece. Cuando uno dice creo, me parece, ya está dando un margen, un lugar al, pero puede ser de otra manera. Pero hay veces que uno sale a la cancha decidido y dice, no, no, yo la tengo re clara, las cosas son así. Y del otro lado te dicen, no, no son así, estás confundido. Acá, el estado de desequilibrio me lo está planteando otro, alguien que está ajeno, que es ajeno a mi arquitectura tan cuidadosamente armada a lo largo del tiempo y me viene a impugnar mi convencimiento. Hay una acusación, hay una impugnación, hay algo del orden incluso del desafío y de la agresión en este estás confundido. Es las cosas no son como vos crees que son. Lo cual nos llevaría a otro tema, que es el de la creencia, y lo vamos a trabajar en un ratito. Pero soy claro cuando marco la distinción entre el estoy y el estás confundido. Sí, profe, muy Bien, claro. buenísimo. Entonces, frente a una acusación de alguien que me viene a querer sacar de mi zona de confort, ¿qué es lo que yo hago? Instintivamente. No, 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 no. El confundido sos vos. A mí me enseñaron que la Tierra es plana.
Y si yo tengo que revisar esa concepción, ahí tengo un problema porque, a ver, vayamos muy brevemente a lo central del tema de la creencia, que tiene que ver con la cuestión de la identidad. ¿Quién soy? Yo que les hablo, yo que les estoy eh, diciendo todas estas cosas. ¿Quién soy? ¿Cómo me defino a mí mismo? ¿Cómo me presento ante el mundo? ¿Cómo me represento ante el mundo? Ya dijimos que no tengo un conocimiento cabal de lo que yo soy porque estoy atravesado por un inconsciente. También estoy atravesado por pasiones, por emocionalidades, algunas de las cuales conozco y acepto y algunas de las cuales rechazo y no admito. Y ahí me vuelvo también un desconocido para mí mismo, cuando sin decírmelo hago el no, 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 esto que soy lo voy a negar porque no me gusta. No me gusta reconocerme de tal manera, así que voy a inventarme un personaje distinto de lo que soy. No me gusta sentir que soy un miedoso, entonces voy a negar que tengo miedo y que por eso no hago alguna cosa, no sé. eh, Me gustaría viajar, pero tengo miedo a viajar en avión. Entonces, ¿qué digo? No, no me interesa viajar. Conocer otros países me parece una pérdida de tiempo, ¿no? La negación. Ustedes saben que entre Sartre y Freud, dos autores que forman parte del elenco de pensadores de esta materia, hay como un debate, porque ahí donde Freud habla de lo inconsciente, Sartre dice, no, mentira, nada de inconsciente. La gente no quiere hacerse cargo, lo que hay es inautenticidad, dice Sartre. No es que esté en un lugar oculto, es que es más cómodo no hacerte cargo. Digo, no digo de que tenga razón uno ni que tenga razón el otro, porque ya veo ahí que María Marta me está mirando con, ¿cómo me estás desautorizando a Sigmund? No, no, no. Simplemente planteo lo que dice Jean Paul. Jean Paul tenía este debate. Este, entonces, la cosa del quién soy. Hay muchas maneras de completar una respuesta adecuada al quién soy. Soy las cosas que pienso, soy las cosas que digo de mí mismo, soy las cosas que siento, eh, pero también soy las cosas que deseo y soy las cosas que creo. Aquello que constituye mi creencia forma una dimensión muy importante del quién soy, mis convicciones morales, mis convicciones históricas. Hay un libro muy lindo del negro Fontana Rosa que se titula El mundo ha vivido equivocado. Somos aquello de lo que evitamos hablar, dice Vanessa, y sí, y evitamos hablar de lo que nos molesta. Volviendo al negro Fontana Rosa, el mundo ha vivido equivocado, y cuando uno comete un error, me equivoqué, y lo puede decir enseguida, me equivoqué, la corrección es rápida, es inconsecuente. Pero cuando uno se equivoca y se da cuenta de que ha vivido equivocado durante los últimos 30 años, ahí la cosa se es más jodida. Porque tenés que reconocer que durante 30 años fuiste un bobo. Es lo que pasa, por ejemplo, en muchas parejas que la cosa no marcha, pero insisten en permanecer juntas. Cuanto más tiempo pasa, es más difícil disolver esa relación, porque estuve 40 años viviendo con esta persona, constituyendo una familia con esta persona, una identidad. Desarmar eso es muy penoso. Tal vez es más penoso desarmar y replantearme todo eso que, bueno, nada, ¿cuánto me queda de vida? Sigo para adelante. ¿Qué tan grave puede ser? Ya estoy acostumbrado. Estoy poniendo ejemplos para que se entienda, ¿no?
Entonces, alguien que durante 30 años fue terraplanista, se da cuenta que en realidad fue, por decirlo de una manera suave, demasiado ingenuo, pero es un golpe al ego reconocer esto. Entonces es más efectivo porfiar. Porfiar y decir, no, 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 las cosas son como yo digo, la Tierra es plana, viejo. Lo estuve afirmando durante demasiado tiempo como para empezar a negarlo ahora. Y pongo este ejemplo que es extremo para que se comprenda la idea, pero por lo general es todo mucho más sutil. Son pequeñas mentiras que nos hacemos, mentiras cotidianas, que sumadas una a la otra, bueno, nada, constituyen engaños más importantes. Por eso después uno hace análisis y por eso incluso cuando uno hace análisis, se resiste a lo que el analista muchas veces le dice. El analista incomoda, por definición, porque viene a revelar ahí el lugar donde uno estaba confundido, y es esa acusación. Usted, Serain, está confundido, las cosas no son como usted dice que son. Entonces uno dice, pero carajo, encima de que le pago me lleva a la contra. Pero ese elemento disruptivo es lo único que nos puede sacar del círculo vicioso por el cual nosotros repetimos una y otra vez el mismo error. Cuando en uno de los textos que ustedes tienen sobre constructivismo se habla de la autopoiesis, tiene que ver con esto, del círculo vicioso. Para que un círculo vicioso se rompa, es necesario que venga un dato que me es dado desde afuera, alguien que me diga, estás confundido. Nosotros lo que podemos hacer de nuestra parte es permitirnos creer la posibilidad de que tal vez estemos confundidos, como para darle lugar a esa información que nos viene dada desde afuera. ¿No podrá ser cierto que me estoy equivocando en esto, más allá de que hace años que lo vengo haciendo? Esa pregunta que uno se concede a sí mismo es la que da la posibilidad de modificar esa rutina y de crecer, en definitiva. Si yo insisto en el ruido de el otro no me entiende porque es un necio, porque es un idiota, nunca voy a poder modificar mi manera de comunicarme con ese otro como para perfeccionar el sistema comunicacional y conseguir qué es lo que pretendo, ¿no? Que el otro me entienda cuando yo le hablo. Aunque parezca mentira, muchas veces nos resulta más fácil cargar la responsabilidad en el otro, aunque el objetivo termine frustrado. Entonces, esto tiene que ver con el concepto de confusión, y una de las cosas más interesantes que dice Václavic respecto del concepto de confusión es que cuando uno está confundido, es decir, cuando uno no comprende por qué algo no funciona tal y cual uno espera que funcione, la primera idea que a mí me venga a la mente que resuelva ese desequilibrio, ese intríngulis, la voy a manotear y la voy a poner en el lugar de verdad. A ver, para que se entienda un poquito mejor. Una confusión es un desequilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando las cosas funcionan tal como nosotros esperamos que funcionen, está todo bien. Cuando algo funciona de una manera inesperada, ahí hay una disrupción que a mí me molesta, hay algo que no comprendo, hay algo que no manejo. Ese desequilibrio genera en el aparato psíquico de la persona una perturbación que voy a tender a corregir a como dé lugar para no sentirme más incómodo. Ahora, la corrección que yo le dé a ese desequilibrio no tiene por qué necesariamente adecuarse a un criterio de verdad. Tiene simplemente que ser verosímil. Y tiene que ser verosímil para mí.
Un ejemplo tonto para que se entienda. Una persona de buenas a primeras ha dejado de hablarme. Me, me lo crucé un par de veces en la calle y no me saludó o dejó de llamarme. Entonces, ¿qué pasa? Hay una información, de paso ya metemos también el concepto de desinformación. Hay un dato que me falta. ¿Por qué esta persona de buenas a primeras cambió su comportamiento? Me incomoda no entender por qué cambió su comportamiento. Entonces, tengo un catálogo bastante amplio de posibilidades que podrían llegar a explicar este cambio repentino de comportamiento hacia mí. La primera de esas ideas, dice Václavic, que se me pase por la cabeza y que me sirva para explicar eso que no tiene de momento explicación, la voy a adoptar y la voy a tomar como verdadera, como válida. No me habla porque está ofendido conmigo, se está haciendo el ofendido, entonces yo tampoco le voy a hablar más. Viste que cuando uno se ofende con uno dice más, más fangulo, no me querés saludar, yo no te saludo más. Y por ahí, no sé, esta persona se enteró que tenía cáncer y está muy preocupada y entonces se cerró sobre sí misma y no está hablando con nadie. Y por ahí un día me entero de esto, por ahí no me entero porque directamente le dejé de hablar, me desinteresé de esa persona. Pongo, insisto, es un ejemplo tonto, pero como para que se comprenda. Digo también esto, tengo una concepción mía particular, no tienen por qué adoptarla, de que los procesos comunicacionales son como fractales. ¿Mm? Esto es que si uno entiende cómo funciona un sistema comunicacional a nivel de una pareja o de una madre con un hijo, la misma arquitectura se puede aplicar a una comunicación interempresarial, a una comunicación de política nacional, a una comunicación de política internacional. Las estructuras siempre son las mismas, lo que cambia es la dimensión, lo que cambia es la escala. ¿Mm? Eh, quiero decir, esto del me miró feo o me retiró el saludo, se puede aplicar también para tratar de entender por qué dos etnias diferentes están enfrentadas bélicamente desde hace siglos. Hay que buscar en algún punto el origen de un malentendido y los malentendidos, los malos entendidos que llevan a la consecución, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto del concepto de confusión más o menos queda claro, o hay algo que me quieran preguntar. Sí, queda claro. Buenísimo, gracias, María. Eh, completemos con otro concepto que no está en Václavic, sino en von Förster, que es el concepto de encaje, que tiene que ver, está muy relacionado. Yo hablaba de la verosimilitud recién, es decir, o como dice Gregory Bateson, una frase que mis estudiantes ya escucharon, las cosas tienen 1.000.000 de sentidos o ninguno. ¿Mm? Y muy rápidamente, ¿qué quiere decir esta frase? Bueno, la asignación de sentido no está en la cosa, el sentido lo genera quien, quien lee e interpreta ese evento que está ahí afuera. Entonces, como todos nosotros somos diferentes, ahí donde hay algo a lo cual Germán Serain o Delfina o Emiliana o María Marta le puede dar un sentido, otra persona desde otra perspectiva, ya sea diametralmente opuesta o muy parecido, pero nunca equivalente, nunca igual, le va a dar otro sentido. Un sentido diametralmente opuesto o muy parecido, pero en algún punto disímil. Todo aquello que sea pasible de tener asignado un sentido
va a ser pasible a que desde otra perspectiva, más o menos distante, le sea asignado un sentido alternativo, más o menos distante. Tantos sentidos como perspectivas haya desde las cuales ver ese evento, ese objeto, ese lo que sea. Ahora, no infinitos sentidos. Bateson dice 1.000.000. Podrían ser 2.000.000, múltiples, digamos. Pero no infinitos, porque no cualquier sentido va a ser verosímil, desde la cual ese sentido se acomode al punto de vista de alguien. Entonces, el concepto de encaje tiene que ver con la metáfora de una llave que abre una cerradura. Cualquier dispositivo que sea capaz de abrir una cerradura, podemos denominarlo llave. Sea una llave, o sea una ganzúa, o sea una tarjeta de crédito. Acá si hay algún MacGyver que sepa hacer esos trucos. Sea un mueble utilizado como ariete para darle a la puerta hasta sacarla, sea un explosivo plástico para volar la puerta a la mierda, y lo que yo quería, que era eliminar esa puerta que no me dejaba entrar o salir, bueno, de hecho lo solucioné y en ese sentido eso funcionó como llave. Por supuesto, hay llaves que se adecúan proporcionalmente mejor que otras. Si yo tengo la llave para abrir, o tengo una hebillita, un alambrecito, ¿no? Y con un alambrecito como este soy capaz de abrirlo, no tiene sentido dinamitar medio edificio para que la puerta se abra. Ahora, hay cosas que claramente no van a abrir la puerta. Si yo le pido a un gato que pasa por ahí, gatito, abrime la puerta, eso no va a encajar de ninguna manera. Bueno, hay gatos que abren puertas, pero no sé si van a responder a... Veo cabezas que asienten, son tenedores de gatos, claramente. Por ahí fue un mal ejemplo el mío, pero bueno, no sé. Eh, hacer una sesión de tarot para que la puerta se abra, ¿no? Es medio como... Bueno, hay llaves que no van a funcionar, que no van a ser llave. Entonces, para salir de un proceso de confusión, dice Václavic, uno evalúa entre distintas soluciones aparentes que encajen en ese problema. Pero dije soluciones aparentes. Entonces cuento esta anécdota, mis estudiantes, no quiero aburrirlos, pero creo que la anécdota es buena, porque realmente creo que es ilustrativa. En una clase presencial, dando este ejemplo de la llave y de la puerta que está cerrada y demás, yo dije, bueno, una solución que claramente no funcionaría es que entre todos cerremos los ojos, nos tomemos de las manos e invoquemos al gran Dios de las puertas y le recemos a ese Dios: Dios de las puertas, por favor, concédeme la gracia de que la puerta se abra. Y en ese momento de terminar yo de decir esto, vino alguien del centro de estudiantes que abrió la puerta desde afuera. Para sorpresa de todos y regocijo, porque nos empezamos a reír, pero algún despistado pudo haber pensado o creído, creencia, ah, caramba, funciona entonces, encaja. Ahí es cuando hablo de solución aparente. Pero bueno, ahí está también la génesis de cómo se puede constituir una creencia, una religión. Probablemente
esto podamos vincularlo con la idea de desinformación. Cuando uno hace una lectura de la realidad, un mapeo de la realidad, una construcción imaginaria de la realidad, lo que hace es recopilar información que está ahí disponible, la articula de una manera razonable, conveniente, y elabora una interpretación. Y si hay algún dato que me falta, lo que hace el cerebro es completarlo, es hacer de cuenta que ese dato está ahí. Si yo dibujo en un pizarrón una circunferencia, pero no con una línea continua, sino con una línea puntuada, todo el mundo va a ver de todas maneras ahí una circunferencia, aunque en realidad lo que hay es una serie de segmentos ubicados de una determinada manera, pero no hay una circunferencia propiamente dicha. Sin embargo, la veo, la puedo comprender. Es decir, ahí donde el segmento se corta y deja un espacio vacío, mi mente lee una continuidad. Esto funciona así en todos los casos. Ahora, cuanta más información a mí me falta, más probable es que llegue a una conclusión equivocada a la hora de generar un imaginario respecto de un determinado evento. Entonces, el grado de desinformación que yo tenga también es una forma del ruido en la comunicación. Pongo por caso, estoy hablando con una persona presencialmente y esa persona me evita la mirada. Mi sistema cognitivo nota un ruido, hay algo que no está bien ahí en esa relación. ¿Qué hago? Busco un sentido a eso. Digo, esta persona me está engañando, no me está diciendo la verdad, hay algo que me está ocultando. Por eso no me mira a los ojos. Porque me acuerdo que una vez me dijeron, cuando la persona te evita la mirada es porque te está engañando. Y después alguien me dice, no, lo que pasa es que esa persona es un disminuido visual, no ve, no es ciego, pero no puede hacer foco, por eso tenés esa sensación de que no te está viendo. Era el dato que me faltaba. Pero en ausencia de este dato, en una situación de desinformación, es muy probable que yo entre en un esquema de confusión y complete la información faltante dándole yo una respuesta a esto. No, me está engañando. ¿Es claro el proceso? Bueno, y así somos para todo, insisto. Así funcionamos siempre. Y cuando yo me preguntaba esta cuestión, nos definimos, ¿qué soy? Bueno, soy lo que creo, soy lo que quiero. Ahí también está el soy lo que me gusta. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué en estas últimas PASO Milei sacó tantos votos como sacó? ¿Cómo lo puedo explicar? ¿La gente tiende nuevamente al fascismo? Es una posibilidad. Pero no puedo dar por sentado que es así, porque hay muchas explicaciones posibles. Yo intuyo, por ejemplo, que la gran pluralidad de votos jóvenes que obtuvo Milei tiene que ver, por ejemplo, con su ridículo peinado. ¿Por qué? Porque es todo lo políticamente incorrecto que pueda haber, y a los adolescentes les encanta ser políticamente incorrectos. O sea, María Marta, vos cualquier cosita, decime si estoy equivocado. Por mi experiencia lo digo. Si vos a un hijo adolescente le decís, lo razonable sería que hicieras esto, el hijo adolescente va a hacer todo lo contrario. Y bueno, ahí está. Si te va a escandalizar
si a tus padres lo vas a escandalizar votando a Milei, va a haber más de uno que lo vote, no por convicción política, porque es lo que le corresponde hacer un adolescente. Entonces las identificaciones, que a veces son tan tangenciales, eh, tan colaterales, eh, pueden venir a generar un sentido de encaje en una explicación de este tipo. Pero estoy diciendo puede, ¿eh? No estoy diciendo es, porque no soy analista político. Probablemente Daniel Lutzky sí podría dar como una aseveración más clara, pero yo no me atrevo, me limito a un puede. Bueno, más o menos entonces con Vaslavic estaríamos, todo lo que tiene que ver con confusión, desinformación, encaje, creencia. Y el tema del gusto, me gustaría, valga la redundancia, llevarlo un poquitito más lejos. Porque a mí siempre me gustó una afirmación que vuelca Daniel Lutzky en sus teóricos, que es que uno muchas veces, por ejemplo, adhiere o adscribe a una creencia, a un partidismo político o a muchas otras posiciones por una cuestión estética. Soy de izquierda porque es cool, ponele, porque me gusta. Y siempre me interesó esa idea. Y estaba leyendo un trabajo titulado La metamorfosis de los gustos, que plantea qué es lo que sucede con los gustos de élite, con, por ejemplo, las películas de culto. ¿Vieron que hay gente que de repente vos le decís, che, vos vas al cine? Sí, me encantan las películas en blanco y negro danesas de la década del 40. Y uno, ¿what? Bueno, eso es una película de culto. ¿Qué quiere decir? Esa persona se está identificando con un núcleo muy cerrado de gusto estético que la hace sentir especial. Yo escucho heavy metal escandinavo. Ah, ¿y Iron Maiden no te gusta? No, 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 si no es escandinavo, no. Bueno, esos son segmentos que se pueden identificar como gustos de culto. Y, y el punto sería, ¿por qué nos gusta eso tan específico? Y hay una explicación que tiene que ver con lo identitario, porque que me guste eso me hace sentir especial, me ubica identitariamente en un lugar distintivo, en un lugar eh, diferente de la plebe que escucha a Ricardo Arjona, ponele. Amantes de Ricardo Arjona hay muchos, del heavy metal escandinavo hay pocos. Entonces me identifico con esa minoría y me jacto de pertenecer a esa minoría. Esto, perdón, no lo mencioné, es un texto de Pierre Bourdieu. Entonces, Bourdieu dice, hay una paradoja en esta cuestión, que tiene que ver que esa persona hace una bandera de su gusto. Y hacer una bandera de su gusto es hacer como una especie de militancia. Y si la militancia tiene éxito, resulta que va a haber cada vez más gente a la que le guste el heavy metal escandinavo. Entonces, cuando haya mucha gente que le guste el heavy metal escandinavo, a mí me va a dejar de gustar, porque ya dejó de ser un segmento para minorías. Si le gusta a todo el mundo, ya perdió el valor identificatorio que corresponde a una minoría de élite. Entonces, de esta manera lo que hace Bourdieu es explicarnos que cuando uno habla de gustos, puede no tener que ver con lo que realmente me gusta. No es que me gusta el rock escandinavo, lo que me gusta es sentirme especial, sentirme parte de una cofradía, y así con todo, así el ricotero, así el rolinga,
así el que le gusta la música de Elegante, no te gusta la música de Elegante, te identificás con la representación simbólica que está identificada con ese artista, o con esa militancia política, o con ese credo, o con ese director de cine, o con esa carrera. Entonces también soy lo que me gusta y, y esto me lleva a otra cuestión que es la de la identidad entendida como un conjunto. Yo insisto mucho con la distinción que hay entre esos aparentes sinónimos que son la palabra sujeto y la palabra individuo. Uno indistintamente habla de sujeto y de individuo y en realidad, más que sinónimos, estas palabras son antónimas. Lo individual me remite a la autonomía y la sujeción me remite a el estar anclado a un otro, es decir, la no autonomía. Y esto tiene que ver con las diferencias que se pueden establecer entre la primera persona del singular y la primera persona del plural, el yo y el nosotros. Cuando uno habla en términos de yo, está apuntando al individuo, pero cuando hablamos de nosotros, ahí ya lo que prima es el sujeto. Y que yo haga énfasis en una o en otra forma de, de definirme como un yo, como un nosotros, modifica un montón de cuestiones en el terreno de la comunicación. Cuando a mí individualmente me gusta algo por identificación con otros, en realidad estoy remitiéndome a un nosotros, a una inclusión dentro de un conjunto más amplio. Las modas, las creencias, los partidos políticos, etc. Muchas veces es difícil identificar cuál es el límite que separa a un yo de un nosotros, pero en todo caso es uno de los ejes que es muy importante vigilar de cerca, eh, por ejemplo, para comprender de qué va eso que llamamos acá en la cátedra culturas afectivas. Cuando uno habla de una cultura afectiva, está hablando de algo que siente uno, y el sentimiento siempre está en uno, nadie puede sentir por mí, pero al mismo tiempo habla de una suerte de empatía o de una suerte de empate entre lo que yo siento y lo que yo siento que siente el otro, que yo siento que se parece. Siempre el sentimiento nace en uno, insisto. Yo no sé qué es lo que siente el otro, pero puedo sí intuirlo, puedo sentir o creer o intuir que el otro siente algo parecido a lo que siento yo y a partir de ahí, Michel Henry Dixit, se conforma una clase, un núcleo, una cofradía, un nosotros. ¿Mm? Este nosotros también es una construcción del orden de lo imaginario, sobre todo en lo que se diferencia de un los otros. Porque el nosotros se define en función de un los otros, pero este antagonismo que surge también es uno de los lugares donde uno tiene que ir a buscar la raíz de algunos de los conflictos que se suelen dar en el mundo de las relaciones sociales, en el mundo de las comunicaciones. Antes hablaba de religión, lo tiré medio al pasar, pero para no olvidarme, hay otro concepto que me gustaría rescatar, que es el concepto de intersubjetividad. Y este es un concepto que pone en juego un autor que seguramente habrán escuchado nombrar por ahí porque está muy de boga, que es Yuval Harari. Yuval Harari hace una distinción entre lo objetivo y lo subjetivo. Todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de objetividad y de subjetividad.
Lo objetivo es aquello que tiene un valor que remite a la cosa en sí misma, y lo subjetivo tiene que ver con el valor que esa cosa tiene para mí, desde mi subjetividad, desde mi punto de vista de sujeto. Hasta ahí no dije nada nuevo. Pero Harari dice que hay una tercera dimensión que es la de intersubjetividad. Y dice, por ejemplo, él recurre a una metáfora que es la metáfora de Peugeot. Él dice, ¿Peugeot es algo que existe? La empresa. Bueno, sí, claramente existe. Hay una empresa en el mundo que se denomina Peugeot, que tiene no solamente la marca, sino que tiene capitales, tiene edificios, inmuebles, tiene acciones. Bueno, y Harari dice, objetivamente, ¿quién es Peugeot? ¿Quién representa físicamente lo que es Peugeot? Entonces dice, bueno, a ver, uno podría suponer que es el directorio de la empresa, pero el directorio de esa empresa puede cambiar al 100% en sus integrantes, que sin embargo Peugeot va a seguir existiendo. Entonces, ¿dónde radica Peugeot? En sus propiedades tampoco, porque Peugeot podría vender todas sus propiedades, intercambiarlas por otras y Peugeot seguir existiendo. Y yo no puedo definir desde mi subjetividad que Peugeot no existe. Entonces, no es un valor ni objetivo, porque no hay nada material que lo represente de manera concreta y definitiva, y tampoco es subjetivo, porque no hay ningún sujeto que pueda determinar la existencia de Peugeot. Peugeot existe porque una pluralidad de subjetividades se han puesto de acuerdo en ese sentido. Y ahí está la intersubjetividad. Lo mismo podríamos decir, ya no es un ejemplo de Harari, pero vale igual, el valor del dinero. El dinero en sí no tiene valor, es una arbitrariedad, es una convención. Un pedazo de papel materialmente no tiene ningún valor, más que el valor físico en sí. O el arte, ¿no? Cuando se hacen subastas de arte. ¿Quién determina que un cuadro o cualquier otra cosa vale tanta cantidad de miles de euros? El mercado. ¿Y qué es el mercado? ¿Quién es el mercado? Bueno, ahí opera la intersubjetividad, que es una realidad que surge a partir de la confluencia de la voluntad de muchos individuos que se nuclean, ya no como un nosotros necesariamente, pero sí como una pluralidad eh, de puntos de vista que coinciden, ¿no? Y ahí también hay una construcción de la realidad discursiva, de la realidad imaginaria. ¿Mm? Eh, entonces hablábamos de culturas afectivas. Dentro de las intersubjetividades, dentro del mundo de la subjetividad, se da que una multitud de sujetos tienden a sentir o a percibir las cosas desde el universo sensible con cierta sincronía, con cierta coincidencia, y esto funda una manera de sentir, una manera de comprender y aprender las cosas. Y la cultura afectiva tiene la particularidad de que surge de la sumatoria de todos nosotros, ¿no? Es decir, de la sumatoria de todos aquellos que integramos la cultura, pero al mismo tiempo nos determina. Sentimos de la manera en que sentimos porque formamos parte de la cultura afectiva que nosotros mismos colaboramos a constituir y perpetuar. Y los cambios se dan a nivel de sumatorias individuales. Cuando varias personas empiezan a sentir de una manera diferente
y hay un desplazamiento que probablemente sea imposible de percibir hasta que no tiene lugar de una manera efectiva, ¿no? Hay primero un pequeño corrimiento que después se da en otro y en otro y en otro, y la acumulación de estos pequeños corrimientos eh, genera un cambio de paradigma ya no racional en la manera de Kuhn, sino afectivo. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Algo que me quieran consultar, comentar? Profe, yo me quedé en... O sea, entendí todo, pero el concepto, lo de la autopoiesis, es lo del círculo vicioso. O sea, ¿podría definirse así? ¿Es lo mismo? Exactamente. Es como los dibujos de Escher, ¿no? Que aparece una mano que se dibuja a sí misma y en realidad vos ves dos manos que se están dibujando recíprocamente. Ya la hora me tiene mal. Y en realidad el dato que falta es que hay una tercera mano que no estás viendo, que es la del dibujante, que dibujó esas dos manos. ¿Mm? Perfecto, genial. Gracias. No. Hablar de culturas afectivas a mí me remite también a hablar de espejos, ¿no? Uno se reconoce en el espejo de aquella persona que uno cree, intuye o siente que forma parte de la misma cultura afectiva. Yo cuando incluso doy ejemplos en mi clase o les hablo del rock escandinavo y esas cosas, intuyo, creo que todos más o menos están en la misma sincronía en cuanto a que se entiende lo que estoy diciendo, todo el mundo conoce a alguna persona que más o menos responde a ese modelo. Es decir, estoy actuando de una manera especular en cuanto a que especulo a que las imágenes que yo propongo, ustedes van a ser capaces de identificarlas como en un espejo propio. ¿Mm? Eh, Hablar de espejo nos podría llevar, por un lado, a hablar de narcisismo, y hay algo bastante narcisista en esto de creer que el otro es igual a mí, ¿no? Hay una cosa medio yoica ahí, pero por otro lado es inevitable, porque el mundo yo lo comprendo desde mi yo, no lo puedo comprender desde el otro. Entonces al otro le asigno a priori la misma comprensión que tengo yo del mundo, esto ya lo explicamos antes. Pero quien haya ido alguna vez a una feria o a un circo, ahora son más raras, pero todo el mundo habrá visto alguna vez un espejo de esos que deforman, ¿no? Que te hacen más gordo, más flaco, más alto. Hay un dato, en realidad todos los espejos deforman. Cuando yo levanto mi mano derecha frente al espejo, veo que mi reflejo levantó la mano izquierda y viceversa. Y todos los espejos deforman porque eso que estoy viendo como imagen no soy yo, es mi imagen. Si yo confundiera lo que estoy viendo como mi imagen, creyera que es otro yo, ahí claramente estaría comprendiendo mal el mundo, ¿no? Ustedes saben que cuando se habla de la fase del espejo, es muy interesante esto, ya estuvimos hablando de, no voy a volver sobre el tema, demasiado, porque de hecho estoy volviendo sobre el tema, pero la fase del espejo tiene dos cuestiones. Por un lado, esto de comprender que así como yo me veo en el espejo, el otro también me ve, entonces tengo conciencia de mi propia imagen, ahí surge Narciso, entonces me empiezo a preocupar por cómo soy visto por el otro, ¿m? Y cuido la imagen que le presento al otro.
Pero, por otro lado, me lleva, por ejemplo, a este otro punto. En la evolución biológica de los chimpancés y las personas, hay como una evolución que va en paralelo desde que nace el bebé chimpancé o el bebé humano, son muy parecidos. La primera gran diferencia que se da a nivel psicológico es precisamente en el momento en que surge la fase del espejo, porque hay un punto donde el niño reconoce que esa imagen suya propia es su imagen, pero no es un otro como él, y el chimpancé no logra comprender esto. El chimpancé ve a otro chimpancé en el espejo. Entonces hay algo de la línea evolutiva que nos vincula a los espejos, pero el espejo marca otra forma de representación. Que lo charlábamos en alguna reunión, es lo que nos sucede ahora mismo cuando uno hace una reunión por Meet, por video, en cualquiera de las plataformas, que por primera vez nos pasa que yo hablo con el otro, pero me estoy viendo en el momento de hablar con el otro. Y tengo como una conciencia inédita hasta el inicio de esta pandemia de cómo soy visto. Y ahí hay como otro espejo, ¿no? Que me muestra mientras estoy siendo en la comunicación con el otro. Y hay algo de la fascinación que impide que yo me deje de mirar. Hay algo del orden de la incredulidad, ¿de verdad? ¿Así me veo? Antes, seguramente les habrá pasado, cuando uno se graba la voz y escucha su propia voz grabada, hay algo del orden de la extrañeza. ¿Esa es mi voz? ¿Así me escucho de verdad? No puedo sonar tan horrible. Claro, lo que pasa es que sí, los otros nos escuchan así, como nosotros nos escuchamos desde adentro de nuestra cabeza funciona como una caja de resonancia de nuestra propia voz, no nos podemos escuchar del mismo modo que nos escucha alguien que está fuera de esa caja de resonancia. Pero ese mismo elemento de extrañeza que uno tiene es el que uno tiene cuando se ve y, así soy yo cuando hablo y el otro me mira. Pero estos espejos nos llevan a otro tema que tiene que ver también con construcciones, con imaginarios, y que tiene que ver con la tecnología, con la actual tecnología. Y tiene que ver con el narcisismo y con las distorsiones. Ortega y Gasset decía que en cada momento histórico siempre las personas se sintieron como en la cumbre de los tiempos. O sea, en la Edad Media la gente decía, estamos en la cumbre de los tiempos y demás. Y nosotros un poco nos pasa lo mismo, nos sentimos en la cumbre de los tiempos, pero la verdad es que jamás en toda la historia de la humanidad hubo tanta circulación de mensajes, de información disponible como la que tenemos hoy nosotros. Estamos viviendo un momento inédito en la humanidad. Nunca antes pasó lo que está pasando ahora, jamás. Y nunca antes estuvo tan involucrada la comunicación con el otro a través de medios como ahora. Lo que viene sucediendo desde el inicio de la pandemia es como el superlativo de esto que estoy diciendo, ¿no? El non plus ultra, pero sí, siempre se puede más. Siempre se puede más. El asunto es que estos medios de comunicación y virtualización, así me gusta llamarlos,
están alterando nuestra cultura afectiva, están alterando nuestra percepción afectiva del otro, están alterando lo que significa el vínculo con el otro. Un autor catalán llamado Roman Gubern escribió una obra titulada El simio informatizado, donde Gubern menciona cómo nos hemos ido encerrando cada vez más, tecnología mediante, en nuestras burbujas tecnológicas. Plantea, por ejemplo, que en determinada época, cuando no había provisión de agua potable en las casas domiciliarias, la gente tenía que salir sí o sí a buscar agua a un lugar público. Y ese era un lugar de socialización. Y por supuesto, está buenísimo que hoy en tu casa abras la canilla y tengas agua corriente, pero hubo un lugar de socialización que desapareció. Y pone esto como ejemplo de lo que son nuestras viviendas hipertecnologizadas. Eh, Hablábamos con un colega hoy más temprano, la UBA mandó un mail, no sé si todos lo habrán recibido, que se está empezando a evaluar el retorno progresivo a la presencialidad. Y yo no quiero que vuelva a la presencialidad, por un lado, porque estoy muy cómodo en mi casa. He generado una nueva zona de confort. Y el contacto con ustedes, a través de esta confortable tecnología, está desvirtuado en relación a lo que es una clase presencial. Pero puedo prescindir de eso, sinceramente. Ahora, en el prescindir de eso, ¿soy plenamente consciente de qué es lo que se recorta? Bueno, probablemente no. Probablemente voy como perdiendo de a poco la capacidad de entender cuál es la distorsión que supone el estar dando este teórico de manera distante y no de manera presencial. Y profe, ¿qué es exactamente lo que se pierde? No lo sé. Ese es el problema. No estoy seguro. Podría arriesgar hipótesis que tengan que ver con lo afectivo, pero como de vuelta, lo afectivo es no mesurable por definición, no puedo precisar exactamente qué y exactamente en qué medida hay una distorsión. Lo que no tengo duda es que hay una distorsión. Porque ustedes no están acá. Les estoy hablando de una pantalla, la puta madre. Es es alienante. Le estoy hablando a mi propia imagen en la pantalla. Si eso no es alienación, ¿la alienación en dónde está? Pero la cultura afectiva, me guste a mí o no me guste, vuelva a las clases presenciales o no, esto me hace acordar a que vuelva a los lentos. Estoy en el milenio pasado. Eh, Aparte, la mayoría no entendió esa referencia, lo cual me hace sentir más en el milenio pasado todavía. No importa. Eh, Más allá de que me guste a mí, más allá de que yo me niegue a usar dispositivos digitales y demás, la cultura contemporánea, en su mayor parte, se empieza a definir en función de estas comunicaciones. Bueno, ¿cuáles son las distorsiones que empiezan a calibrarse, a tener lugar en función de esta hipermediatización que yo tengo a través de la pantalla? ¿Por qué hablo de virtualización y no de mediatización? Porque una de las características que tienen las pantallas en términos perceptuales es que la pantalla no me permite, insisto, en términos perceptuales, distinguir entre si lo que estoy viendo es realmente la mediatización de un otro que está del otro lado o si es algo virtual, algo generado tecnológicamente. Recordarán en alguna reunión de Zoom de diputados a un diputado que había puesto una foto de su persona
para disimular que no estaba en ese momento asistiendo a la sesión. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, eso es virtualización. En un punto yo puedo hoy, a través de las tecnologías del streaming y qué sé yo, grabar un video y después transmitirlo como si fuese un directo. Y convencer a la gente de que está siendo testigo de un directo. Y que eso haya sido grabado, editado. No hablemos de todas las tecnologías que hacen a los deepfakes, ¿no? Que yo puedo generar digitalmente videos con representaciones de cosas que jamás han sucedido. Un video, por ejemplo, donde María Marta reniegue de Freud, la profe. Entonces yo se los muestro y les digo, ven, está renegando de Freud. Y en realidad es, nada, es una digitalización. Hay incluso ahora aplicaciones en línea que uno puede grabarse. Ahí está, lo de la realidad aumentada que acaba de compartir Florencia. Vos sabés que yo te voy a confesar algo a vos, Flor. Yo cada tanto encuentro cosas, links interesantes en Infobae, y siempre me da vergüenza la fuente, entonces no las comparto y busco, y en realidad a veces se equivocan y ponen cosas interesantes. Y siempre como que me esfuerzo a mí mismo a buscar lo mismo en otra fuente para que nadie piense que leo Infobae. Pero sos muy valiente, la verdad que te lo reconozco, y gracias por el enlace. No, de nada. No lo compartí porque me había aparecido en Twitter en principio y tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando porque, nada, en ese programa de Cristina Pérez y Rodolfo Barili, que pueda o como lo estamos viendo en la clase, el recital de ABBA, que pueda aparecer una figura humana de esa manera es tremendo. Tenía que hablar hoy también de la reunificación de ABBA, sí, sí. Pero bueno. Sí. Para hacerme más el intelectual, en vez de ABBA podría hablar de Bioy Casares y la invención de Morel, ¿no? Si han leído la novela de Bioy Casares, Bioy cuenta la fuga de un fugitivo, ¿no? Que llega a una isla desierta y se esconde ahí de sus perseguidores. Y un día, para su sorpresa, esa isla que él creía que estaba desierta, parece que no está desierta. Hay un montón de gente ahí, y él se esconde de esa gente y los espía porque claramente no quiere ser descubierto. Eh, y es una historia de amor, porque él ve a una mujer entre esas personas, ahora no me acuerdo el nombre de la protagonista, y se enamora perdidamente a la distancia de esa mujer. Y después, cuando el amor ya ha llegado y se ha instalado, esto suele pasar, es la historia de la vida de más de uno, se da cuenta de que todo era un engaño. ¿Por qué era un engaño? Porque en realidad el tal Morel era un inventor que había creado una máquina que grababa, pero como si fuesen hologramas, muy perfectos, y había invitado a unos amigos a la isla y los había grabado durante toda una semana, y después se fueron y quedó la máquina que trabaja con las mareas. Cuando la marea sube, la máquina se activa. Entonces, esa semana se reproduce eternamente. Y el fugitivo se da cuenta de que esa mujer es una ilusión cuando él se está enamorado. Y entonces, ¿qué hace? Estudia todos los movimientos de esa mujer, los diálogos, lo que dice, lo que no dice, y él se graba como respondiéndole a cada cosa que ella hace. Entonces crea una ficción, una virtualidad para poder entrar en ese mundo de mentira, ¿no?
Y yo pensaba si cuando los Beatles en sus anthologies 1 y 2 vuelven a grabar 2 temas nuevos con Lennon ya muerto, no estaban haciendo un poco eso. Y uno escucha a los Beatles en canciones que no existían y en realidad hay un fuera de sincro ahí, o cuando uno escucha a Natalie Cole cantando Unforgettable con su padre muerto, o cuando ves, ahí está lo maravilloso del video, ¿no? De Celine Dion cantando con Elvis, y no solamente los escuchás, los ves, y el simulacro es tan perfecto que te cuesta distinguir cuál es el holograma y cuál es... ¿Y si no fueran 2 hologramas? ¿Me daría cuenta si fuesen 2 hologramas? No estoy seguro. Entonces, los simulacros tecnológicos hoy por hoy son tan perfectos que a nuestra sensorialidad se le niega la capacidad de distinguir entre un otro y algo que se parece a un otro pero que no es. Y en estas condiciones es de cajón que algo en nuestra afectividad respecto del otro va a cambiar profundamente. ¿En qué medida o en qué sentido no lo sabemos porque estamos en medio del proceso? Y no estoy siendo apocalíptico, estoy siendo descriptivo de un fenómeno que nos atraviesan. Si a mí me hubieran dicho hace 5 años atrás que iba a dar un teórico desde mi casa con el celular, yo hace 5 años atrás no lo hubiera creído, no. Es más, si me hubieran hablado de un virus mortal y qué sé yo, hubiera dicho, esa la viste en Netflix. Pero si me hubieran hablado de Netflix hace 10 años, tampoco lo hubiera creído. Entonces estamos en un proceso de cambio que es vertiginoso. Y en conclusión, yo creo que a lo que finalmente quiero llegar es a que no podemos modificar lo que está pasando, no podemos demonizarlo porque no tiene sentido, no podemos frenarlo, pero lo que sí podemos es tomar conciencia de que hay un proceso en marcha que está cambiando grandemente todo lo que tiene que ver con las percepciones del otro. Y si cambio las percepciones relativas al otro, cambio los procesos de comunicación. Porque la comunicación se define a partir de cómo me defina yo y cómo defina al otro. Si defino al otro como insignificante, la comunicación va a tener un sentido. Si defino al otro como alguien mucho más importante que yo, la comunicación va a adoptar otra forma. Si defino al otro como alguien a quien puedo dominar, o si defino al otro como alguien que puede dominarme, si lo defino como una amenaza, si lo defino como un posible colaborador, cada una de estas definiciones que yo haga del otro va a cambiar el cómo voy a encarar el proceso de comunicación. Y en cada una de estas definiciones hay un imaginario y hay un ruido. ¿Cuál es el ruido? El ruido es que constituyo este imaginario sin darme cuenta. El otro constituye ese imaginario en relación a mí sin darse cuenta. Creemos que estamos en el mundo de los territorios cuando en realidad estamos en el mundo de los mapas, en el mundo de las ideas. Comprender esto nos va a servir para poder medir más adecuadamente cómo pensar y cómo diseñar y cómo trabajar las distintas herramientas que tenemos ahí al alcance de la mano para desarrollar un proceso comunicacional. Se hizo medio largo esto, espero no haberlos aburrido. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran. Todo esto está más o menos desarrollado en el último de los capítulos del libro El sujeto de la comunicación, que justamente plantea al sujeto, el título es mi capítulo y no me acuerdo cómo se titula, la identidad y el otro como principio y eje de la comunicación. Les sugiero
a mis estudiantes, pero también a los de las demás comisiones, porque la semana que viene nos vamos a volver a encontrar en este espacio. Si ustedes quieren leerlo y traer las posibles dudas que surjan, porque, insisto, me parece que a partir de las determinaciones identitarias y las distorsiones identitarias se empieza a comprender el modelo de los sistemas de comunicación. ¿Quién soy yo que me comunico y quién es ese otro con el cual me comunico? De manera que, si gustan, la clase que viene podemos arrancar con preguntas concretas sobre este texto u otras que tengan. Carla me pregunta si tienen algún cronograma de los textos que se ven en teóricos. No, básicamente lo que estamos haciendo es cada uno de los autores de los capítulos, vamos exponiendo un poco aquello que nos vimos motivados a escribir. Estas dos clases tienen que ver con ese capítulo número 11 del libro. Después va a estar dando dos teóricos, el profesor Abel Hidalgo, quien va a hablar de los capítulos de los cuales ha sido autor. Y después, sí, yo quería decir algo con respecto a este capítulo de Germán, que es el único capítulo del libro, y uno diría, uy, qué lástima que no fue el primero, pero está bueno que sea el último. Es el único texto, el único escrito que sistematiza transversalmente todo el programa de la materia. Por eso a mí me parece fundamental. Y que está bueno que no haya sido el primero, porque nada, sería como anunciar, y como síntesis también para el trabajo práctico integrador, está buenísimo, porque ustedes van a ver en el texto que habla de Bateson, hasta con Lacan se mete, Václav y constructivismo, digamos, los grandes temas del programa se sistematizan en ese escrito con una mirada bien comunicacional, que pone en crítica desde el comienzo, desde el esquema que hoy planteó. Así que está bueno para llevar esta semana a las comisiones la cuestión de que los chicos, las chicas lo puedan leer y venir con alguna pregunta el lunes que viene. Bueno, perfecto. En realidad no sabía sobre qué escribir y entonces, bueno, agarré todo lo que estaba ahí al alcance de la mano. La verdad es esa, pero que no se entere el titular de la cátedra, por favor. Muchas gracias por la paciencia y bueno, nos vemos entonces el lunes que viene con mis estudiantes el jueves. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias.